Vale. Buenos días, un aperitivo más, pero esta vez tengo el placer de estar acompañada de dos mujeres grandes porque se dedican desde mi punto de vista, claro, a un mundo difícil porque para mí es desconocido como es la investigación. Estamos con Marian y con Elizabeth, que son las ganadoras del Premio Investigación 2020. Ellas luego nos contarán y nos dirán el título de su investigación y nos contarán sobre ello. Pero, en primer lugar, como sabéis, en los aperitivos me dirijo directamente a cada una de ellas para que me contéis vuestra trayectoria profesional, laboral y quizás unas pinceladas, ¿no?, de la parte personal de vuestras vidas. Y ya luego pues entraremos de lleno a ver desde vuestro punto de vista cómo está la investigación en España sobre el modelo sistémico y también, bueno, pues saber cómo lleváis vuestras sendas investigaciones, ¿de acuerdo? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Empiezas tú, Marian? Ok, por ejemplo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias de verdad por la invitación, porque siempre es un gusto, ¿no?, poder compartir con el resto de gente. Yo creo que es una de las principales tareas de la investigación, que las cosas que hagamos, que principalmente hacemos porque nos gustan, pues que lleguen a la mayor cantidad de escenarios posibles, ¿no?, a los lugares más científicos, ¿no?, a las revistas, a las instituciones con las que trabajamos, pero también en general a todas aquellas personas que pueden llegar a aplicar, ¿no?, o a transferir los resultados de nuestra investigación. Y desde luego en el campo de la sistémica, pues los terapeutas sistémicos son uno de los agentes sociales por excelencia. Contándote, ¿qué quieres que te cuente un poco de mi historia de vida? Porque yo ya soy mayorcica. No más que yo, no más que yo, seguro. Vamos a echarnos un Bueno, pulso. personalmente, por empezar, no así un poco más distendido, pues estaríamos aceptando una crisis de edad. Acabo recientemente de cumplir 50 años, ¿no? Y cuando me Somos. claro, claro. Cuando me imaginaba celebrar mis 50 años, pues yo muy sistémicamente me montaba allí una super ceremonia de estas de transición, de estas de los libros estos de momentos decisivos. Y bueno, pues me ha tocado, ¿no?, regular e integrar todo esto en el tiempo del confinamiento. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero como buena terapeuta sistémica me prescribió un poquito con la ilusión de algo más grande, ¿no? Porque si no, el nivel de tolerancia en esta fatiga de confinamiento empieza a ser costoso. Bueno, Sí. tengo muchos años, ¿no? Y bueno, Que, hace ya... que- que no te pases, que no te pases, que tenemos lo mismo. Estoy divina, o sea, yo estoy divina, me siento divina, pero sí que es verdad que tengo ya mucha edad, pues un poco en comparación a lo mejor con Elizabeth, ¿no?, que pues ahora que es, ciertamente es más jovencita, y eso también pues muchas veces marca nuestra trayectoria. Yo profesionalmente soy una mamá joven porque tengo una niña de 8 años, pero profesionalmente pues siento que ya tengo una ruta importante, ¿no? Llevo pues eso, más de 25 años que hace que terminé la carrera, Ajá. y desde el principio, un poco luego vamos a brindar, pues habla al hilo de la metáfora esta del aperitivo. Yo siempre siento que mi estructura de personalidad, que también se lleva al trabajo, es un cóctel, ¿no? Entonces yo siempre, para poder estar medianamente satisfecha, ¿no?, y tener sellos de identidad en mi trayectoria y en el trabajo, que es una parte muy importante de nuestra vida, pues para poder hacerlo he intentado conciliar distintos aspectos. Entonces, desde el principio, ¿no?, la intervención psicológica, ¿no? La psicología fue mi vocación, ¿no? Y desde el principio, cuando elegí la carrera, conforme iba avanzando, ¿no?, fui ratificando pues eso, mi deseo, ¿no?, y la confluencia en mi estructura de valores de la psicología. Entonces, la intervención, sí, dentro de las distintas áreas de la psicología, la intervención, y en particular la intervención en familias, fue siempre muy importante por mi manera de entender la realidad. Al hilo de eso, desde ya quinto de carrera, pues empiezo a hacer investigación, ¿no?, porque Sí. soy así como muy, muy curiosa, ¿no? Yo siempre digo que la manera que entiendo la realidad muchas veces es como una ecuación que se puede trasladar a la investigación. Entonces, en quinto de carrera ya empecé, tuve una beca de introducción a la investigación, y nada más terminar la carrera, pues obtuve una beca para hacer la tesis doctoral, ¿no? Entonces, siempre he conciliado la parte de la docencia, porque soy profesora universitaria aquí en Valencia, soy profesora en psicopatología, soy profesora titular en el área de psicopatología y psicología de la salud. La docencia, porque me parece muy importante el poder transmitir, ¿no?, toda esta parte
de la clínica, la salud, los modelos de intervención con la investigación, porque creo que es muy importante también poder llevar adelante esto con la práctica clínica. Entonces, al principio, ¿no? Es como intenté conciliar eso, pues mi tesis doctoral fue sobre intervención en familiares de pacientes terminales de cáncer de pulmón. Entonces, desde el principio hice una de las áreas en las que siempre me ha gustado mucho moverme, ¿no? Es en la investigación aplicada. He llevado adelante muchos proyectos de investigación que implicaban dentro del marco de investigación, que es como mucho más rígido, ¿no? Yo siempre digo, bueno, aquí estoy como investigadora y aquí estoy como terapeuta, y en los dos sitios tenemos que tener puntos de conexión, pero muchas veces no perder, es importante no perder la perspectiva, porque en la clínica tienes una serie de parámetros que están bien, ¿no? Pero en la investigación, para que podamos demostrar, y yo creo que es una de las tareas importantes, ¿no? Que lo que hacemos es válido, pues sé que muchas veces da pereza, ¿no? Pero yo lo vivo como una situación de responsabilidad también social. Yo creo que la psicología, y en particular la intervención psicológica y la intervención sistémica, por la complejidad que conlleva, ¿no? Todavía requiere del esfuerzo de las personas que nos creemos esto y que nos creemos que es importante no solo hacer bien las cosas, sino para ayudarlas al mundo con datos, para que la gente no siga haciendo preguntas de estas de, bueno, ¿en qué se diferencia un psicólogo de un amigo? ¿No? ¿O en qué se diferencia el psicólogo de, bueno, de un chamán, un sacerdote, ¿no? O de un psiquiatra? Bueno, pues tenemos que poder, con datos de investigación, llevar adelante esa tarea. Lo que pasa es que es una tarea complicada. Entonces, desde el principio he intentado en este cóctel, ¿no? Que soy, intentar pues investigar en áreas aplicadas. El eje conductor de mi investigación, yo diría que es la familia, ¿no? Empiezo con mi propia tesis doctoral, que es la intervención psicológica a los cuidadores de enfermos de cáncer de pulmón terminales, y a partir de ahí pues me he ido a muchas áreas, ¿no? De pues en muerte súbita cardíaca, en enfermedad oncológica, en los enfermos de POC, y desde hace unos años, ¿no? Que es un poco la parte que también conocéis un poquito más, estoy integrando más cuando el enfermo crónico es pediátrico, ¿no? Y esta mirada sistémica, he tenido la fortuna, ¿no? De que hayáis decidido apoyar mi trabajo ya en 2 ocasiones. Esta es la segunda ocasión, bueno, en 3 ocasiones, pero en esta, respecto a la enfermedad crónica, ¿no? Ya he tenido un proyecto de investigación con enfermos con problemas respiratorios, y ahora, ¿no? Pues en esta nueva línea de alergia también estoy trabajando pues con problemas endocrinos, con talla baja, con diabetes mellitus, cuando desde el principio los niños se enfrentan, ¿no? A ser insulinodependientes. Y bueno, intentar conocer, ¿no? Siempre creo que en investigación lo primero es intentar conocer, ¿no? Ir a otros. Yo creo que la investigación, o al menos así la entiendo yo, es ir a lo que hay, luego intentar hacer estas rutas evaluativas para ver el perfil, y el siguiente paso, también un poco por responsabilidad, ¿no? Tiene que ser la parte de la intervención, y ahí estamos también peleando, aunque siempre pienso que algunas de mis arrugas se deben a proyectos de investigación ligados a estudios longitudinales con intervención, ¿no? De esto de que dices, y en Valencia decimos, y si es precis, es decir, hace falta. Pues sí, luego digo, pues sí que creo que hace falta y que tenemos que cogerlo, ¿no? Y que es importante, sobre todo en la parte de los psicólogos, que dediquemos una parte de nuestro tiempo, no solo a hacer bien nuestro trabajo, sino a aportar con datos, y con datos empíricos, que lo que hacemos es sustancialmente más beneficioso, ¿no? Porque es verdad que no estamos, si me voy a cuando yo termine la carrera, pues no estamos en ese momento, pero todavía estamos a muchos años luz de otros paisajes, ¿no? Estoy hablando un poco por España, de otros paisajes en los que no se cuestiona tanto la figura del psicólogo, ¿no? Esta parte de, bueno, ¿será pertinente? Pues sí, somos pertinentes, y los datos dicen que ayudamos a prevenir la presencia de psicopatología y a mejorar la calidad de vida de la gente. Y bueno, creo que me he enrollado un poco, ¿no? Bueno, yo... Tú me dejas, por eso te pregunté el otro día, hay un esquema, porque a mí me das... No, yo estoy casi sin respiración, para no perderme nada de lo que dices. A mí mi abuela, hablando un poco de mi tesis doctoral, fueron mis 2 abuelas, quiero decir, yo soy familiar, mi abuela decía que si me dejan hablar no me juzgan, entonces tú, si me tienes que cortar, amablemente me haces así, Marian.
No, no, vamos bien, o sea, tenéis una hora entera para ti, para Elizabeth, creo que Exacto, bueno. para... Eso, es cómo llego, ¿no? Pues en mí es un continuo que tiene un poco sentido en cómo entiendo yo mi labor como psicóloga, que va en la parte de transmitir mi conocimiento y también mi devoción, ¿no? Por la psicología. Yo creo que cuando doy clases o llega, ¿no? Que es algo que en lo que realmente creo y creo la importancia, y desde ahí también a mis alumnos me pongo lo seria que toca ponerme, porque les digo que nosotros tenemos una profesión muy bonita, pero de mucha responsabilidad. Acompañamos a la gente en alto sufrimiento. Y desde ahí también para mí la importancia, ¿no? De conocer, ¿no? Estos mapas, ¿no? Estos perfiles de los sujetos para intentar optimizar la posibilidad de acompañamiento o de intervención cuando la situación, ¿no? Es un poco, la clínica es más significativa y hace falta intervención. Vale, pues ahora sí, ahora vamos a darle paso a Elizabeth, que nos cuente su trayectoria, que seguro que, aunque sea más joven, también será tan intensa y tan apasionada como la tuya. Elizabeth, cuéntanos. Nada, en primer lugar agradecer también como Marian, ¿no? El apoyo a la propuesta del proyecto de investigación y también, bueno, esto, ¿no? Que se dé visibilidad desde aquí, desde este espacio aperitivo. Bueno, creo que estamos en puntos muy distintos respecto a Marion, ¿no? Ella con una carrera ya consolidada y yo justo empezando a dar pasitos en relación a la investigación y, bueno, a la carrera académica también. Bueno, por contaros un poquito sobre mi contexto profesional, empiezo a dar pasitos en la psicología clínica el 2015, cuando apruebo la oposición PIR y saco una plaza para entrar en Sant Pau. Y justo en paralelo y de forma simultánea y de forma casual, pues empieza también el interés y la formación en terapia familiar, ¿no? Casi en paralelo, con la misma duración y durante el mismo espacio y el mismo contexto, que al final es el hospital y es el servicio de psiquiatría junto con la escuela de terapia familiar. Así que el encuentro un poco con la intervención familiar es así, casual y muy vinculada a la clínica también, y a mi formación como psicóloga clínica. Los pasitos en relación a la investigación también vienen vinculados en este contexto, por encontrarme en un contexto sanitario público en el que la investigación no solo es recomendable, sino que también es altamente necesaria, ¿no? Para justificar por qué hacemos unas cosas y no hacemos otras. Y realmente coincido con Marian que al final tengo la sensación de que el mundo de la clínica y de la investigación tampoco están tan apartados, porque lo que hacemos ciertamente en la clínica tiene mucho de investigar y tiene mucho de mirar con ojos o con una mirada un poco nueva, ¿no? O de científico, qué está ocurriendo en las personas y en las familias, ¿no? Para entender qué está manteniendo el malestar. Entonces me parece que las hipótesis que tenemos y que intentamos respondernos a través de la investigación de una forma pues quizá ¿no? más metodológica, más metódica, más ordenada, no dista mucho de la labor clínica que hacemos luego a nivel individual y con las familias, que al final es respondernos preguntas y encontrar o intentarlo encontrar respuestas. En paralelo a la formación en psicología clínica, en relación a la intervención familiar, se suma otro de mis intereses que tiene que ver con las terapias contextuales o de tercera generación, como son pues, la terapia de aceptación y compromiso, las intervenciones basadas en mindfulness o en autocompasión, las intervenciones basadas en dialéctica conductual, en otros modelos. Y para mí, ahora, después de haber terminado pues, las distintas formaciones y de encontrarme trabajando en un contexto público, en el servicio de psiquiatría de Sant Pau, en la unidad de terapia familiar, mi reto es intentar integrar las tres vertientes, ¿no? Las terapias contextuales o de tercera generación, basadas en la aceptación, en los valores, junto con el modelo sistémico, junto con mi interés por la investigación y por la psicología clínica desde un modelo pues,
individual en el sentido de que ese ha sido el reto que tenemos, creo, como PIRES, integrar un modelo sistémico desde el punto de vista de Sant Pau, claro, en la formación de Sant Pau, con un modelo, bueno, bajo mi punto de vista humilde, muy, muy desfasado, porque no sé hasta qué punto nos es eficaz, de un modelo muy individualista, ¿no?, que venimos arrastrando un poco en el modelo de formación PIR en algunos hospitales. Entonces, bueno, yo me encuentro con este reto, ¿no?, con el reto de tener varios focos de interés también. Me considero una persona muy curiosa y eso a veces es un problema. No sé si Marian estará de acuerdo conmigo, pero a veces tengo la sensación de que viviría un poquito más tranquila si no tuviera tantas puertas abiertas, pero me aburriría más probablemente también. El reto para mí es ese, poder encontrar cierta paz y cierto sentido con todos estos focos aparentemente, bueno, distintos o irreconciliables. No sé. Marian, voy a aprovechar, ¿no? Marian, ¿qué le dices a Elizabeth de su curiosidad? Y ya que sabes que está iniciando en estos momentos su carrera de investigación, pero bueno, llevas una trayectoria, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es alcanzar esa plaza PIR, las pocas plazas PIR que aparecen. Para el mundo de la sistémica es fantástico que tú hayas entrado en nuestro mundo, que sí, que no te hayas quedado solo en ese trabajo con el individuo. Entonces, vamos a pasar la voz a Marian a ver qué nos dice sobre la curiosidad. ¿No? Y bueno, escuchándote, ¿no? En la parte, bueno, me pongo un poco clínica, ¿no? Pero en la parte clínica, claramente, esa curiosidad de la que tú hablabas tiene un poco que ver con este cóctel del que decía yo, ¿no? Y de vez en cuando, como el reto, ¿no?, que nos une en esta parte de ser curiosos y de también apasionados, ¿no? Llegamos a esto y nos gusta y tenemos este hilo conductor de intentar mejorar las cosas, también los sistemas a los que pertenecemos y no renunciar. Pues muchas veces el reto es conseguir que el cóctel sepa rico, ¿no? Porque el cóctel no es mezclarlo todo y de vez en cuando dentro de esta curiosidad tenemos que un poco convocar a esto que seguro que nos dice el que hayas conseguido sacar una plaza PI, que también eres una persona estratégica, metódica, ¿no?, rigurosa, porque no es fácil obtener una plaza PIR y eso también es una de las características del investigador, ¿no? Está muy bien tener muchas fuentes, ¿no? Yo siempre digo que en investigación al principio queremos salvar el mundo, luego te vas a tu país, llegas a tu provincia con suerte y acabas con suerte pudiendo hacer algo, ¿no?, que tiene que ser limitado para que los datos puedan ser homogéneos, pero que luego el reto es que lo hayas hecho lo suficientemente bien como para que sea extrapolable. Entonces tenemos que ir conciliando, ¿no? Uno de los retos de la sesión de hoy era ver sinergias entre Elizabeth y yo, ¿no? Sí. Y entonces, yo siempre cuando cuento mi ruta, yo empecé siendo terapeuta cognitivo-conductual porque los maestros de la universidad lo mandan, ¿no? Sí. Desde ahí, pues tú empezaste el camino del PIR, yo empecé el camino de la investigación con mi tesis doctoral y me encuentro con las familias, ¿no?, de los pacientes en situación de enfermedad clínica y me quedo corta con el modelo cognitivo-conductual, entonces me voy al modelo sistémico porque soy curiosa, ¿no? Dentro de ahí, pues hago cosas de la Gestalt, o sea, yo soy un cóctel en todos los sentidos, integro cosas de la Gestalt, me formo en terapias de tercera generación, porque como he trabajado mucho en duelo y en trauma, pues me he formado en el MDR, ¿no? Soy clínico MDR. Dentro de ahí pues he hecho la formación de Stan Tatkin, ¿no?, con todo lo que proporciona aquí. Se integra muy bien, ¿no?, el trabajo con el trauma. Entonces, dentro de ahí, con todo esto, digiéretelo tú, hazte algo que para ti tenga sentido y desde ahí intenta influir donde tú puedes influir en esto que es tu zona de preocupación, y a veces nos frustramos y a veces encontramos un punto común en esta curiosidad, porque es que sí, también es verdad que si no, yo creo que, como bien decía Elizabeth, el terapeuta es una persona curiosa. Sí que es verdad que cuando estamos en la visión de investigación tiene que ser curioso y riguroso a la vez. Eso no significa que en la clínica no seamos rigurosos, pero hay una parte, ¿no?, en el que los estándares de promover la alianza terapéutica es la base, en la investigación eso es un eje conductor fundamental, pero si no lo acompañamos de la rigurosidad metodológica, al final lo que hacemos no sirve para nada, ¿no? Y una de las cosas que a mí me enerva mucho es la sensación de hacer el tonto, ¿no? Si estoy yendo a gente que está en situaciones de dolor, que están teniendo la amabilidad, ¿no?, de permitirme participar
con mi investigación en una parcelita de su vida, tengo que ser lo suficientemente cuidadosa como para que esto sea riguroso y vaya a algún sitio, más allá de que yo me sienta bien en una determinada sesión, ¿no? Porque la idea es intentar, a partir de la buena voluntad, ¿no? y la amabilidad de la gente que nos permite en investigación acceder, ¿no? Desde una manera sistémica y clínica, pero acceder, ¿no? a su vida, ¿no? Que eso sirva para mejorar la vida de otra gente. Entonces, a veces conciliar esto frustra un poco, porque las instituciones no siempre lo facilitan, pues porque tenemos que conciliar también nuestras líneas de interés, porque muchas veces, si somos muy curiosos, nos gustaría poder hacer más de lo que podemos hacer, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Marian, también pienso que el contexto, como siempre, pero en este caso el contexto juega un papel muy importante, porque si tú quieres hacer investigación, que es algo que en el contexto público, ¿no? Sanitario público actual, no solo se recomienda, sino que a veces pues, se exige, ¿no? Para seguir progresando en la carrera académica, para seguir progresando en la carrera profesional. Claro, el reto ahí es cómo conciliar estas tareas de investigación con la labor clínica, ¿no? En un contexto en el que el tiempo es limitado, en que no tenemos la capacidad de hacer la frecuencia de sesiones que nos gustaría o que sabemos que serían las indicadas. Entonces, a veces hay esta presión investigadora, ¿no? Y las ganas de hacerlo, la presión asistencial y las ganas de atender bien a las familias y a los pacientes que vemos, a las personas que atendemos en general. Y pienso que estas dos necesidades o estas dos presiones pues son irreconciliables muchas veces, y para reconciliarlas o para conciliarlas hay un peaje ahí importante que creo que tiene que ver con la vida personal del terapeuta o el clínico en cuestión, que al final acaba hipotecando parte del tiempo libre, ¿no? O parte de la vida familiar o la vida social o el ocio o las actividades de autocuidado, y para dedicarlas a pues, hacer la submisión del paper que toca, o para escribir proyectos, o para hacer cosas que, bueno, el sistema te exige que puedas llevar a cabo en tu horario habitual. Entonces, pienso que también, bueno, que esto juega un papel y explicaría parte de este cansancio o esta frustración, al menos de los clínicos, ¿no? Con los que yo comparto la práctica habitual de, ostras, es que esto tiene un coste, ¿no? No viene gratis esto. Entonces, sí, bueno. y toda la investigación, ¿no? en salud pública se enfrenta. Yo siempre digo, ¿no? Que en la parte de la práctica privada hay como un mayor relajo, es decir, hay una parte del contexto que dentro de las limitaciones que tiene defines tú, pero la práctica privada, ya no solo en la investigación, sino en la asistencia, te ves muy limitada y muchas veces es muy frustrante. Y también, como decía antes, ¿no? Los psicólogos trabajamos en un contexto de psiquiatría, ¿no? Eso lo has dicho muy bien. Entonces, dentro del contexto de psiquiatría, pues no siempre, ¿no? El rol diferencial de nuestra parte de trabajo se entiende, ¿no? Yo, pues eso, recuerdo estar en el hospital porque mucho de mi trabajo investigador y asistencial ha sido en hospitales públicos, atendiendo a gente, ¿no? Que el familiar se estaba muriendo, y la gente y otros profesionales de la salud tocando, haciéndome así de cuánto te queda. Y yo diciendo, en fin, quiero decir, hay una parte en la que todo suena muy bonito, ¿no? Es cuando se vende, ¿no? Es que bien, que tenemos psicólogos, que los psicólogos investigan y hacen las cosas, pero también se nos tiene que dotar de recursos. Y un poco hilando con lo que dices, ¿no? También conciliar la vida familiar y la vida, y nosotras dos, ¿no? Quiero decir, todo el mundo compartimos cosas, pero sí que es verdad que yo siento que, parece hoy que estoy ahí haciendo un discurso político, pero sí que creo que todavía queda una parte de reto por conciliar, ¿no? en la estructura de las mujeres esta parte, ¿no? Muchas veces supone una renuncia, pues si quieres apostar, porque es verdad que los indicadores son muy elevados, cada vez son más elevados, ¿no? Esta parte de hoy en día tienes que hacer investigación y tiene que ser JCR y un Q1 o un Q2, porque parece que si no, no estás haciendo nada, ¿no? Dices, bueno, estoy haciendo cosas muy interesantes. Otra cosa es que, pues a lo mejor no sale a la lista los 40 principales, pero eso no significa. Pero bueno, la idea es que esas son las reglas ahora mismo del sistema, pero las reglas del sistema son para todos en igualdad de condiciones. Y sí que es verdad que se hacen algunos ajustes, pero yo creo que muchas veces, como nos pilla también en un momento evolutivo muy importante, terminamos la carrera, ¿no? Y estamos en esta franja, pues cada vez pues muchas mujeres que también apuestan por la investigación, ¿no? Y por tener un desarrollo profesional elevado, pues cada vez, por ejemplo,
demoran, ¿no? De una manera más alargada la maternidad. Y quiero decir, yo soy un claro ejemplo. Yo tuve a mi hija con 41, ¿no? Que bueno, también se dieron determinadas circunstancias, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que aposté por mi carrera y hubo un momento en el que aposté por la familia, y si tú ves mi currículum, pues se ve, ¿no? Quiero decir, como llevo muchos años, pues se nota. Ajá. Pero no es fácil conciliarlo todo, no es fácil conciliar el trabajo con una maternidad responsable de esta de la que nosotros luego ponemos en la investigación. Claro. Quiero decir, es que si de verdad te lo crees, tienes que estar presente, ¿no? Es intentar conciliar ese conocimiento que generas y que intentas transmitir luego a tu vida personal, pues a veces no es fácil. Y bueno, tenemos muchos sistemas, ¿no? Ahí yo hace mucho tiempo encontré en una de las formaciones que hice. Yo me formé en sistémica con Anete, ¿no? Pero hice también, como yo soy muy curiosa, pues cosas mucho con el grupo de Javier Bo, y en uno de los seminarios que vino Félix Castillo, hice como un dibujo que a mí me iluminó, ¿no? Que era la zona de preocupación y la zona de influencia. Entonces, cada vez que pierdo el foco, paro y me digo, zona de influencia, porque hay muchas cosas que me preocupan, muchas veces me siento desbordada, pero para mí de vez en cuando es importante enraizarme y no perder el foco, ¿no? Mi foco es curioso, pero para poder cubrir esa curiosidad yo tengo que estar regulada, y a veces no es fácil, porque nos enfrentamos con muchas barreras, y algunas de ellas es conciliar nuestra vida personal y una vida de calidad, de eso que queremos dar con los datos de investigación, con una realidad, ¿no? Institucional en un momento de la vida, ¿no? En que no da igual hacer algunas cosas a los 60 que entre los 25 y los 45, ¿no? Sería un poco, no sé qué piensas tú, que estás más jovencita. Coincido contigo, Marian, crear el relato sistémico para sentirme bien, ¿no? No, coincido contigo. La cuestión es que, bueno, tengo la sensación que debemos mucho, ¿no? Los psicólogos, pienso que vinculados a la clínica, debemos mucho las investigaciones que se han hecho intentando mostrar la eficacia de los tratamientos, ¿no? En salud mental, por ejemplo, o en problemas médicos, ¿no? Porque esto ha permitido consolidar la figura del psicólogo en el contexto sanitario. Es decir, es importante porque la investigación luego permite traducir eso en estrategias políticas concretas, ¿no? y en consolidar nuestra figura o nuestra profesión o nuestra disciplina en ámbitos en los que quizá antes no estábamos presentes, ¿no? También vinculados a la unidad de terapia familiar, no solo el contexto sanitario psiquiátrico en el que estamos, pues estamos en el servicio de psiquiatría, sino también vinculados a servicios de justicia, por ejemplo, ¿no? O a los contextos sociales o de educación. Es decir, pienso que debemos estar agradecidos a los psicólogos que nos han precedido y han hecho este esfuerzo, ¿no? de mostrar la eficacia de las intervenciones psicológicas, y que por lo tanto tener el foco, que tú que hablabas de poner el foco, ¿no? y del área de influencia, poner el foco en el para qué puede ser importante seguir en esta línea a pesar del esfuerzo, pues quizá esto permite hacerle un poquito de hueco a la incomodidad, a la frustración, a la renuncia y a los peajes que vienen con ello, ¿no? Así que sí, coincido contigo. Y ya te digo, también yo en la posición en la que estoy, que quizás es una posición pues, más ingenua, más idealista, ¿no? Más joven, más... pues, quería salvar el mundo, entonces estás bien. También te digo que después de 6 años en San Pau, las ganas de salvar el mundo creo que ya se han diluido un poquito. Hace unos años que tuve un poco de bañito de realidad. Sí. Pero sí que es verdad que quizá la energía y la motivación están un poquito más altas, ¿no? Y de lo que creo van a estar dentro de unos años, aunque espero que no sea así. Y para mí tener este para qué es importante. Es importante en relación a, por ejemplo, pues empezar el proyecto, ¿no? de psicopatología, que no sé si es un buen momento para hablar de los proyectos de la beca de investigación. Sí, adelante. Sí, pero precisamente para esto era importante, ¿no? Bueno, en este esfuerzo mío por intentar conciliar, ¿no? Los distintos intereses, pues hablamos en la unidad de familia que qué podríamos hacer y cómo nos podríamos plantear pues este compromiso, en este caso con la FEATF, si el premio se nos concedía, ¿no? Cómo podíamos
pues poner el foco en hacer algo que fuera, bajo nuestro punto de vista, nuevo, que fuera interesante y que fuera necesario o relevante, ¿no? Y decidimos plantear este estudio comparativo, que es un estudio piloto entre la rama de terapia familiar sistémica, ¿no? Que es la tradición de la unidad de terapia familiar de San Pau, como todos conocéis ya, con una tradición un poco más, bueno, pues más nueva, que no se ha aplicado por el momento en la intervención familiar, es decir, la terapia de aceptación y compromiso, las terapias contextuales sí que se han aplicado a la terapia de pareja, por ejemplo, con la terapia integral de pareja, o a las intervenciones parentales asociadas a problemas graves como el autismo o alteraciones de conducta, pero hasta la fecha y que nosotros sepamos no había ninguna intervención con terapias contextuales, con ACT en específico, en intervención familiar, ¿no? Y que quizá podía ser interesante plantear cómo hacer eso, porque si no hay nada previo también quiere decir que es un reto aplicar una terapia que inicialmente pues, está orientada a hacer una intervención individual, cómo poder llevarla al terreno familiar y relacional, ¿no? Y en este sentido, pues empezamos hace unas semanas con bueno, todo el papeleo, ¿no? Del comité ético del hospital y toda esta burocracia que también suma la frustración y va mermando un poquito la motivación. Y empezamos a reclutar pacientes y a buscar el espacio para poder hacer esto junto con estudiantes y residentes que están ahora rotando en la unidad, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues estamos ilusionados para ver en qué deriva todo esto, porque, Claro. porque puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero en cualquier caso pienso que es la parte que nos mantiene ahí pensando nuevas líneas, y quizá Marian en esto no sé qué pensarás tú, pero esta parte de ver cómo ocurre, ¿no? De ver cómo se desencadena todo, este reto de hacer un ajuste que parece que no se ha hecho previamente, con los miedos también de cómo lo vamos a hacer y cómo va a salir eso y si va a servir de algo o no. Pues ahora estamos con todo esto encima y nada, tenemos ganas, la verdad, de poder acelerar un poco el proceso y ver qué ha ocurrido al final, ¿no? Y si finalmente las dos terapias son eficaces para la problemática familiar, pues empezar a abrir otro debate que a mí personalmente me fascina, que tiene que ver con la integración en psicoterapia, con los factores comunes, con los mecanismos de cambio y por qué funciona lo que hacemos cuando funciona y por qué no funciona lo que hacemos en sesión, ¿no? Para mí el reto como clínica es poder tener el convencimiento de que sé qué estoy haciendo y por qué estoy haciendo y para qué estoy haciendo cada movimiento en sesión, ¿no? Y poder entender por qué no ha funcionado o por qué ha funcionado lo que he hecho. Así que tengo la sensación que salga lo que salga en relación a la investigación, probablemente abrirá otras puertas y esa es la riqueza, ¿no? Me he enrollado yo ahora. No. Pero paradme porque también... Bueno, es fantástico escucharos, ¿eh? Un tema como la investigación, que probablemente puede echar para atrás, ¿no? A la hora de entrar en este aperitivo, yo estoy disfrutando como en el resto. Es decir, que lo que estáis hablando es muy actual. Estáis hablando tanto de las entrañas como de vosotras, como del contexto, y seguir así. Adelante, María. Yo un poco, como me siento la abuelita aquí, por lo menos como... Eres una tía mayor que Elizabeth, pero es una A mí tía. me gustan mucho los abuelos, entonces vale. la abuelita no es algo negativo, ¿no? Vale. Hay como distintas cosas que le querría transmitir a Elizabeth, que son algunas arrugas, ¿no? que me ha gustado para, como en esta transmisión generacional de cosas que te pueden ayudar. Al principio decías, ¿no? Esta parte de que sientes una motivación que igual dentro de unos años no tengas. Voy a decir también que dentro de unos años, con este esfuerzo que estás haciendo ahora, estarás en una posición más consolidada. Y cuando estamos en una posición más consolidada, algunas de las cosas que ahora te cuestan mucho te costarán un poquito menos. Tampoco te voy a decir que todo sea paz y amor, pero sí que es verdad que el lugar que uno ocupa dentro de un sistema, pues a veces hace que todo sea como mucho más costoso, ¿no? Y el hecho de estar ahora tomándote en serio esto y consolidando tu posición a nivel profesional, ¿no? Con esta formación que acompañas, dentro de unos años hará que
tanto tú, ¿no? A la hora de exponer las cosas como el lugar que ocupes, haga que algunas cositas sean un poquito más fáciles. Y la otra de las Te agradezco, Marian. me tienes que creer, esto no es un acto de fe, te lo podría demostrar con datos, pero ahora mismo no es lo que quiero poner. Otra de las cosas es, vamos a ver, tu investigación abre caminos y además el título de tu investigación es así, ¿no? Pones un estudio piloto y lo importante en los sistemas y en un sistema como el sanitario público español, lo importante es abrir caminos. Entonces, lo que encuentres va a servir como mínimo para poner en movimiento los protocolos con la rigurosidad que conlleva los protocolos de investigación, porque además yo siempre digo, cuando trabajamos con otros profesionales de la salud, del área de la medicina, la palabra clave que tenemos que poner los psicólogos es protocolo, ¿no? Porque todo es un protocolo. Y es verdad, en investigación trabajamos con protocolos, entonces tú vas a dotar al sistema de unos protocolos para seguirlos demostrando. Como tu estudio es piloto, ¿no? Pues encontrarás los datos que encuentres y como lo habrás protocolizado, pues tendrás que ver qué explicación se da a los resultados que encuentres, ¿no? También esto es verdad, porque yo recuerdo en mi tesis doctoral, cada vez que probaba la hipótesis, pues brindaba y me daba un chute de energía. Cuando uno investiga, le apetece que las cosas salgan en la línea. Evidentemente. Pero no necesariamente ese es el dato que tenemos que encontrar. Por ejemplo, si ahora recojo mi investigación, ¿no? Yo siento que uno de los retos a nivel de responsabilidad también social es ampliar los lugares en que los psicólogos estamos en psicología de la salud. Sí que es verdad que hemos conseguido, ¿no? Al menos que exista la figura del PIR, que dentro de las unidades de psiquiatría, ¿no? Porque normalmente se llaman unidades de psiquiatría, exista la figura del psicólogo. También creo que a día de hoy, si alguien nos dice algo, el reto en psicología ya no es tanto demostrar que la terapia produce datos, sino cuál es la más beneficiosa, que eso cuando yo leí la tesis era una pregunta todavía que quedaba por demostrar. Hoy en día es crear los protocolos más eficaces de tratamiento, saber cuándo es importante hacer acompañamiento terapéutico frente a terapia, porque estamos ya con un trastorno, ¿no? Y que el acompañamiento psicológico muchas veces ayuda a prevenir el desarrollo de psicopatología, pero en psicología de la salud, que es el área en la que yo me estoy encontrando en los últimos años, ¿no? Pues tenemos esta mirada como mucho más centrada en la parte de la enfermedad, ¿no? Pues la diabetes, ¿no? La talla baja, que no sería una enfermedad como tal, pero sí que es una característica que marca, porque yo trabajo mucho con adolescentes, que marca de una manera significativa la construcción de la identidad personal, la alergia, los problemas respiratorios, aunque no sean enfermedad terminal, que es mis inicios, en enfermedades crónicas. Entonces sí que es verdad que dentro del sistema de salud los profesionales en general, ¿no? Se encuentran con dificultades en el manejo de estas familias, y que hace falta muchos psicólogos, pero luego no hay datos suficientes como para apoyar, ¿no? Esa labor. Bueno, pues si las familias se ven como golpeadas por esta situación, tendremos que poder apoyar con datos, ¿no? El impacto que a nivel psicológico está produciendo esta enfermedad, para que desde ahí podamos demostrar que el acompañamiento, ¿no? Las intervenciones psicológicas dotan de recursos, que no hace falta que esperemos a que las familias tengan una clínica psicopatológica de nivel, ¿no? Muy grave, para intentar promover su calidad de vida. Y ese es uno de los retos, ¿no? Y aquí estamos intentando luchar, porque sí que es verdad que a veces con suerte los servicios de los hospitales o los centros de salud tienen psicólogos, pero se dedican a los trastornos de depresión, quiero decir, se van a los trastornos mentales porque, entre otras cosas, no tienen los suficientes recursos. Y ya yendo ahí no llegamos suficiente, pues las posibilidades de hacer intervención en interconsulta, por ejemplo, ¿no? Pues por padres que no están llevando bien una alergia alimentaria o cosas así, como es el proyecto que me estoy llevando yo ahora, ¿no? Es en la estructura de la infancia y adolescencia, tener un hijo con una alergia alimentaria, por poner lo que la mayoría de la gente entiende, ¿no? Que de repente al niño le puede dar un shock y se le puede morir, ¿no? Pero tener niños con problemas asmáticos, ¿no? Que tienen una vida complicada en la cotidianidad y que tienen dificultades a la hora de interaccionar, de hacer estructuras de ejercicio, ¿no? De jugar con libertad, de salir al aire libre, ¿no? Por los problemas de la primavera, y todo eso repercute de una manera muy importante. En nuestra investigación estamos viendo un poco, para que te sientas, como yo soy más mayor, ya me permito, ¿no? Hay un chiste de estos de, yo ya estoy en esta edad de que lo que pienso lo suelto y a ver dónde vamos, ¿no? Bueno, pues un poco ir en contra de lo que dice la literatura, son los datos que nos estamos encontrando. La literatura nos dice que lo importante es en general, la estructura es
que lo que marca la diferencia es la enfermedad crónica. Y nosotros nos encontramos ya en el proyecto que antes nos financió la FEAP y en los datos estos preliminares que estamos trabajando, que lo importante es lo fuerte que está la familia para afrontar los estresores de la vida y que uno de ellos es la enfermedad crónica. Claro. ¿Vale? Pero que si la familia tiene un buen apego, tiene redes de resiliencia, tiene una buena estructura de comunicación, tiene buenas pautas estratégicas, pues va y nos están saliendo más sanos que las familias normales. Claro. Entonces, parece, ¿no? Si hacemos una lectura frívola, ¿no? Parece que tener una enfermedad crónica es bueno. No, señores, tener una enfermedad crónica no es bueno, ¿no? Es mejor tener una historia de vida sin tener una enfermedad crónica. Pero sí que es verdad que las familias que están bien y a veces reciben más atención, ¿no? Se promueven más estrategias que hacen que estén más fuertes para enfrentarse a los estresores de la vida. Una adolescencia, ¿no? Que ya de por sí integrarla en una familia es complicado, ¿no? O una adolescente con la regulación de los límites, ¿no? Y de la comunicación que implica una enfermedad crónica, y todos esos recursos pues los llevamos a las distintas áreas de la vida. Entonces lo que nos están saliendo es que las familias que están mejor, incluso aún a pesar de la gravedad de los hijos, son las familias que tienen todo este entramado, ¿no? Sistémico bien articulado. Entonces eso es muy importante promoverlo desde incluso, ¿no? La escuela, los servicios de atención primaria. Es decir, no tenemos que esperarnos a que los niños tengan una crisis y tengan que estar ingresados para que desde ahí, desde el susto, ¿no? Esta necesidad de hacer acompañamiento psicológico e integración psicológica para empoderar a las familias, no solo en los sistemas de salud mental, sino también desde los problemas de salud y todo el acompañamiento en este modelo biopsicosocial. Sería un poco la línea, ¿no? En la que estamos ahora. Muy interesante, María, te estaba escuchando y pensaba, este miércoles pasado hice una sesión en el hospital sobre el veredicto del pájaro todo y el rol de los factores comunes en psicoterapia y el reto de la práctica basada en la evidencia en psicología clínica o en psicología sanitaria. Y justo estaba recordando, ¿no? Cuando tú hablabas de esta necesidad de ver qué es lo que funciona más, ¿no? En cada contexto, cuál es la terapia indicada o la terapia más eficaz para un problema concreto, como este es un dilema que desde el 36, ¿no? Que yo pues evidentemente ni existía, pero que es un debate aún actual y vigente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que explica la eficacia de la psicoterapia? ¿Por qué las distintas psicoterapias acaban resultando efectivas en los contextos reales en los que se aplican? ¿Y por qué no podemos explicar qué es lo que funciona? Cuando las distintas psicoterapias son muy distintas y si tienen una eficacia similar, el mecanismo de cambio cada cual lo explica desde su modelo, ¿no? Y desde sus orientaciones teóricas y epistemológicas. Entonces me planteaba en la sesión cómo parece que la psicoterapia también está virando hacia un modelo, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, basada en principios o en evidencia de qué es lo que funciona en cada contexto con cada paciente según el clínico, ¿no? Y cómo nosotros y nuestras variables clínicas e interpersonales están jugando ahí un papel importante, ¿no? Cómo nuestra conducta en sesión influye en la conducta de las familias y los pacientes que atendemos y cómo esto a veces se utiliza a favor de la psicoterapia, ¿no? Del cambio y a veces es una interferencia. Entonces, pienso que eso es un debate interesante porque no sé cómo lo ves tú o cómo lo veis vosotras. Si creéis que este debate respecto a cuál es la mejor psicoterapia, ¿no? ¿Tiene algún sentido ahora? Si habría que poner el foco en otras preguntas como ¿por qué? ¿O qué es lo que explica que una funcione y qué es lo que explica que no funcione? Por lo tanto, virar a lo que parece que está virando la investigación en psicoterapia ahora, ¿no? Mecanismos de cambio, explicaciones, procesos. Si crees que tendría sentido en algún punto o en algún momento hablar de una terapia única, ¿no? En psicoterapia y que fuera que fuera la metaterapia, ¿no? La terapia de las psicoterapias, ¿no? Y
y si tendría sentido eso y si acabaría con muchos de los problemas que tenemos también en la disciplina, ¿no? Que a veces parece que los distintos psicólogos estamos enfrentados o estamos... Sí, sí. Ese es parte del problema. Antes le decía a Ana que el problema de los psicólogos a veces parte de nuestro propio rol, ¿no? Uno de los roles es que no nos vendemos suficientemente bien y otro de los roles es que a veces no nos ponemos de acuerdo. Exacto. Bueno, de lo que tú dices, ¿no? Ahí me gusta mucho el planteamiento que haces, ¿no? Porque sí que es verdad que la alianza terapéutica, ¿no? es uno de los elementos que potencia el cambio en la estructura de terapia de una manera muy significativa. También es verdad que la experiencia y los conocimientos del terapeuta y otra serie de variables, los momentos que se dan. Y en nuestra profesión, que nosotros somos psicólogos y no somos otra cosa, esto a veces se utiliza un poco como para mermar y hacer, ¿no? Como que nada se puede como homogenizar, que todo es demasiado amplio, etcétera, etcétera. Bueno, yo muchas veces, ¿no? Como me ha tocado, yo vengo de la psiconcología, sí que es verdad que hay en muchas ocasiones partimos como de parámetros más claros, es decir, tú tienes un tumor, un cáncer, ¿no? Y el cirujano tiene que ser experto en extirparlo o en saber bien el tipo de quimioterapia, etcétera, etcétera. Ya, pero la parte en cómo el paciente vive todo esto, en cómo cuentan la información, etcétera, etcétera, va a ser muy significativa. La alianza terapéutica ahí, ¿no? Nosotros somos seres humanos, no somos tornillos, ¿no? Sí que es verdad que ahí es como que se considera que esto es como lo importante y lo otro, bueno, es como opcional. Yo en esta visión biopsicosocial, yo considero que he trabajado mucho en psico-oncología, que la parte, ¿no? de que estás trabajando con una persona que tiene esta circunstancia y tú tienes que saber esto, igual que tú y yo, pues tú tienes que saber de terapia de aceptación y compromiso, terapia familiar, yo tengo que saber de las psicoterapias que sé, porque es que soy psicóloga en esto, pero todo lo demás no son variables intrascendentes, ¿vale? En nuestro campo en particular es central, ¿no? El ser capaz, ¿no? Yo cuando digo esto de la zona de influencia y enseño a mis alumnos, digo, si hay dudas, hay que restablecer la alianza terapéutica por avanzar más. Si esto lo olvidas, si no se está dando bien, el equipo terapéutico no va a funcionar. Entonces, a mí me gusta entender el lugar hacia donde vamos, más hacia perfiles. A veces me gusta poner como el ejemplo de, por ejemplo, hacia dónde va el DSM con la definición de los trastornos de la personalidad. Es decir, qué dimensiones deberían de poder ser tratadas en este tipo de pacientes, teniendo siempre presente esta variable que es la alianza terapéutica en estos contextos, ¿no? Y dentro del contexto sí que es verdad que algunos contextos facilitan sesiones más amplias, hay mayor variabilidad y otras no. Entonces, más que qué psicoterapia en particular, porque tenemos todo esto, es qué serían los elementos comunes que deberíamos de poder tratar, o aquí es qué define un trastorno de la personalidad, porque si intentamos hacer categorías muy estancas, pues nos encontramos uno que tiene un poquito de antisocial, un poquito de TLP, un poquito de no sé Claro, qué. y acabamos encajando a las personas en categorías, ¿no? En lugar de utilizar las categorías a favor de las personas. Entonces, hay que poder Claro. crear como, a mí me gusta mucho esa estructura como de perfil, ¿no? De qué sería necesario trabajar en estos contextos, porque los contextos marcan. El contexto de trabajar en salud mental con los recursos que hay, las sesiones que tienes y el tiempo que tienes, no es el mismo que el contexto privado. Tú no vas a, quiero decir, yo siempre digo, yo no soy la misma terapeuta ahora que era cuando tenía 26 años. Yo siento que entonces ayudaba a la gente, pero ahora tengo más solera terapéutica, ¿no? Pero el trabajo terapéutico también tiene que tener una base que no haga que todo sea como psicomagia. Claro, esto es muy interesante porque cuando hice la sesión, justo algunos compañeros me decían, claro, Eli, es que ¿no? Había dos elementos comunes en todas las terapias que habían probado que eran focos importantes a los que atender, ¿no? Uno era, como bien decías, la alianza terapéutica y otro era la obtención de feedback en psicoterapia, ¿no? Es decir, que tú le puedes preguntar a la persona o a las familias que atiendes si lo que estás haciendo en sesión con ellos es útil o no, si les está sirviendo o no, si está alineado o no, si está en línea con los objetivos que nos hemos marcado, cómo se sienten en reacción a ti, ¿no? Como terapeuta, si sienten que tú podrías hacer algo distinto. En definitiva, ¿no? Poner también la experiencia de los pacientes o de las familias a favor de la terapia, ¿no?
Y me decían algunos compañeros, Eli, es que el problema o el miedo, ¿no? Las alarmas suyas, sus alarmas en relación a un abordaje más integrador o más de factores comunes, es que al final dejemos, me lo decían psiquiatras, este es el contexto también, pero me decían, el riesgo es que viremos a una artesanía en lugar de una ciencia, ¿no? En el sentido de... Tendremos que discutirles qué entendemos por ciencia. Eso es, exactamente, ¿no? Claro, no tenemos... Exactamente, pero decían, claro, es que el peligro... Perdona, que nosotros somos psicólogos y eso es tiene una grandeza y una diferenciación. Entonces no tenemos que jugar a ser lo que no somos, tenemos que aprender a poner en valor lo que somos. Y muchas veces nos sentimos chiquitos porque nos dan con estos grandes números, con estos datos objetivos. Bueno, y con el contexto, ¿no? De las batas blancas, es un contexto médico, ¿no? Que tú estás ahí con la bata puesta a veces también diciendo, bueno, pues estoy aquí, pero estás en minoría, ¿no? Y en ese sentido, claro, uno de mis cuestionamientos en la sesión, ¿no? Desde hacer la revisión del tema era, ostras, ¿nos es útil en realidad este modelo biomédico de investigación en psicoterapia? ¿Nos es útil plantear que para este trastorno está esta terapia, que para este problema sirve esta terapia, ¿no? Encontramos pacientes tan puros, ¿no? Problemas tan concretos. ¿Viene eso libre de problemas con la pareja, de problemas en casa? ¿Viene libre de problemas o dificultades en el modo en que las personas regulan las emociones, ¿no? O aspectos de personalidad que tú apuntabas? Entonces, ¿es esto útil? Pues es útil para que conste en el listado de la AMPA, ¿no? De 50.000 tratamientos validados para depresión. Ya, ¿pero por qué? 40.000 tratamientos validados tan distintos. ¿Cómo puede ser que funcionen todos? Es decir, ¿no? Una de las cosas es ver qué tienen en común. Exacto. Y en ese sentido, el riesgo que me decían los compañeros es, claro, entonces si todo está en la alianza terapéutica, pues entonces cualquier relación es curativa. Y dices, hombre, no, es que la alianza terapéutica no incluye solo el vínculo, ¿no? ¿Qué mayor vínculo que el de la familia, que a veces es el más problemático? Vamos a ver, esto perdóname que es que me enervo con estas cosas. Que ya te digo. Por eso se acaba. Como hemos compartido contextos, noto tu enervación, ¿vale? Entonces, vamos a ver, no hay que confundir alianza terapéutica con que los psicólogos, y además en un marco de investigación, tomamos las decisiones terapéuticas, y me voy a ir a Andalucía, que es de donde viene mi familia, a dedo chupado. Es decir, claro, según sopla el viento. Nosotros tenemos un plan de tratamiento que hay que poder ajustar con el sujeto que tenemos hoy delante. Pero tenemos un plan de tratamiento y además en investigación el plan de tratamiento está protocolizado y vamos a trabajar todos estos temas, por eso te decía lo de las dimensiones, porque sabemos que en este perfil de problemática es importante trabajar todas estas cosas para intentar obtener una mejoría de los sujetos. Pero estamos trabajando con sujetos humanos y la parte del contexto, de la comunicación, de la calidad afectiva, no es irrelevante en nuestra área de la ciencia. ¿Vale? Y dentro de ahí, si le hacen un escáner o un tag, veremos que hay cambios. Pero en sesión, nosotros no necesitamos hacer eso, pero tampoco es que todo sea psicomagia. Es decir, bueno, y también veremos cambios, es decir, claro, nuestros tags y nuestras analíticas pienso que son precisamente la sesión y la relación. Para mí la alianza terapéutica o la relación es el campo de entreno, ¿no? El campo de entrenamiento en el que el paciente, la familia va a mostrar los problemas que tienen fuera y los va a mostrar en su relación contigo y los va a mostrar en sesión en su relación entre ellos, ¿no? Y si hay cambios es esperable ver que esos cambios también se den en el contexto de la relación contigo y la relación entre ellos en sesión. Entonces, claro, es eso de la psicomagia de la que hablas que parece... El tag no es, lo que pasa que en investigación en psicología, como también somos los pobres, quiero decir, nos dan mucho menos dinero, pues si quisiéramos demostrar esto, pues señores, yo a lo mejor haría una resonancia magnética antes de empezar el tratamiento y después. O, ¿no? Por ejemplo, en el último proyecto del ministerio que me dieron, pues pusimos medidas de cortisol, ¿no? en cabello que demostraban la presencia del estrés cronificado, pero claro, vamos a ver, para eso tenemos que tener mucho dinero y poder demostrar con datos psicofisiológicos cambios que nosotros con pautas observacionales y con registros psicométricos también observamos en sesión. Claro, fíjate que y a veces quizá tampoco necesitamos mucho aparataje, ¿no? En el máster de terapias contextuales que hice en MIPSA y en el Instituto de Psicología Contextual,
Era un trabajo en equipo y lo que hicimos fue, la terapeuta en ese caso fue súper generosa, ¿no? Grabó todas las sesiones gracias a que la paciente se prestó y lo que pudimos hacer es un análisis súper pormenorizado de cuáles eran las conductas en sesión de esta paciente en particular y las dividimos, ¿no? En conductas problemáticas o inflexibles y conducta flexible que queríamos potenciar en sesión, que tenía que ver con aspectos de esa persona, que hacía esa persona en presencia de malestar, ¿no? de rabia, de dolor. Y pudimos ver cómo había cambios muy importantes y significativos a lo largo de las sesiones y como el número de conductas problema bajaba y las conductas flexibles aumentaban, ¿no? En mi práctica clínica en terapia familiar, desde que empecé como adjunta en la unidad, yo paso siempre por defecto la score al inicio, la score al final y una escala de tratamiento que es las CRES 4, que ampliamos un poco y pusimos, ¿no? Satisfacción con el tratamiento, ¿qué te ha parecido la psicóloga? No así, pero ¿y qué te ha gustado y qué cambiarías del tratamiento, ¿no? Y esto lo recogemos también para ayudar al paciente a que vea o a las familias a que vean que no solo están mejor porque lo decimos nosotros, que nosotros no somos nadie para decir que la familia está mejor, ¿no? O porque ellos lo verbalizan, sino que las escalas sirven muchas veces para confrontar de, ostras, es que aquí marcasteis que no se podía hablar en casa, ¿no? Y ahora estáis poniendo que sentís que hay mucha confianza. Pues parece que sí, que habéis hecho un buen trabajo aquí, ¿no? Entonces pienso que a veces el poder mostrar que lo que hacemos tiene sentido y que hay cambios y que se producen cambios en los sistemas que son significativos, quizá es tan sencillo y tan difícil como eso, ¿no? Buscar la forma de poderlo registrar, pero hacerlo. Claro, hay que Carmen Campo en la sesión del Colegio Oficial de Psicólogos, una vez cuando yo era residente nos encontramos y nos decía, íbamos las residentes de San Pau y nos decía, es que sabemos que funciona, sabemos que esto va bien, ¿no? Lo vemos, pero, ostras, ¿por qué no estamos acostumbradas a registrarlo, a medirlo, a publicarlo? Claro, si es difícil en terapia individual cuando tienes un miembro, terapia familiar, que a veces hay 5, ¿no? Hay 4, estás tú ahí, hay tantas variables a controlar que dices, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Y cómo mido esto? ¿Y cómo lo traduzco? ¿No? Mujeres, yo estoy deseando desde hace un rato hacer alguna pregunta, ¿no? Perdona, no. No, pero es que... Nos enervamos, somos muy pasionales y curiosas. Claro. Madre mía, bueno, no querías fantástico. Saber que teníamos en común, pues ya lo has visto. Lo tengo claro ya. Pero al hilo, lo que pasa es que me he metido justo al hilo de lo que decía Elizabeth, ¿no? Quizás por decir, vale, pero ¿qué le decís a los terapeutas, a los clínicos, a los sanitarios? ¿Qué le decís? ¿Qué hacer? ¿Qué han de registrar? Porque en un momento del aperitivo, ¿no? Creo que Marian decía lo de, es que está relacionado, yo lo veo, yo trabajo solo en la privada, pero luego no necesito... Yo llamo como un guiaburros, ¿no? Decir, pues es que habrías de observar esto y esto, 3 cosas, ¿no? Porque es como cuando hablas con los profesores sobre un alumno, que como tienen 30 alumnos, no le puedes dar un cuestionario para que te rellene del alumno, ¿no? Quizás le tienes que decir, mírame esto y esto, para yo poder ver qué de la casa está influyendo en el cole, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas que os quería hacer. De hecho, voy a abrir para que nos veamos todos, por si hay alguna otra pregunta, porque se acerca la hora y esto está muy, muy interesante. ¿Qué le decís? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? ¿Qué habría que tomar nota de tantos casos, ¿no? Tenemos mucha casuística, pero yo al menos no tengo nada registrado. ¿Qué me dirías a mí? Venga. ¿O qué me diríais las dos? Yo te diría que sí que hay que registrar, porque tú no puedes observar cambios si no. Es decir, para observar cambios tienes que registrar, ¿no? Esas variables y seguirlas. Pero pienso que no vale registrar cualquier cosa, y ahí sí que influye mucho el modelo, ¿no? Desde el modelo contextual, lo que yo registro o donde pongo el foco yo en una primera visita, en los distintos miembros es en presencia de malestar, ¿no? De rabia, de miedo, de ¿qué hacen estas personas en sesión? Cambian de tema, hacen un chiste, se ponen a llorar, se retiran corporalmente, es decir, cómo responden al malestar, por ejemplo, ¿no? Y eso lo registro, de hecho, con los residentes que roto, que muchas veces, o sea, que rotan conmigo y están a mi lado con los estudiantes, yo voy apuntando en el papel, ¿no? Pues
uso del humor, tal, en el padre, en presencia de la rabia. Pienso que esto sí que hay que registrar lo que para ti sea un indicador de cuál es el problema, ¿no? Para saber dónde vas a poner el foco, para ver que este problema está resuelto, en el sentido de que la persona regula distinto en presencia del malestar, ¿no? Hay que registrar que es importante para los pacientes o para las familias, ¿no? ¿Cómo sabrán ellos y cómo sabré yo que esto ha funcionado y ha ido bien y puedo dar el alta, ¿no? ¿Cómo estarán sus relaciones? ¿Cómo estará él? ¿No? No, estaré muy bien, vale, pero si estás muy, muy bien, ¿cómo eso tendrá un efecto en la relación con tu madre, ¿no? O con tu pareja o con tu hermana? ¿Qué estarás haciendo distinto a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y ver si esto que registramos al principio es lo que observamos cuando ya llevamos, ¿no?, tratamiento y vemos que en presencia del malestar ya no hace una bromita y quizás se puede emocionar un poquito, ¿no? Y que puede estar con eso encima sin tener que escapar, por ejemplo. Entonces, yo pienso que registrar es como el primer de los eslabones. No sé qué piensa Marian, porque sin datos no podemos ver cambios. Claro, sí que es cierto, claro, ahora que te escucho, ¿no? Que registro y no sabía que registraba, ¿no? Porque Claro, tomo notas de cosas claro. que... Pero, ¿qué es útil para la investigación? ¿Esa es una pregunta razonable o...? Claro, depende de qué quieres investigar, Eso ¿no? O sea, es. siempre es la pregunta, ¿qué pregunta tienes, ¿no? ¿Qué pregunta te haces en relación a esta familia? ¿Qué quieres resolver en relación al problema que les lleva a sesión? Y en función de la respuesta o la pregunta que te hagas, mejor dicho, en función de esa pregunta, habrá que registrar unas cosas u otras, ¿no? Y poner el foco en unas cosas u otras. Por eso es importante, pues, tener la vista en los principios basados en la evidencia en sesión, ¿no? Saber qué tiene sentido trabajar o modificar y qué no, ¿no? Pues sabemos que no tiene... Marian, cuando habla de esa área de influencia y el área de preocupación, pues sabemos que poner el foco en cómo se está sintiendo el paciente, pues es ineficaz, que quizás es mejor poner el foco en qué hace en presencia de malestar, ¿no? O qué hace cuando siente X. Entonces, pienso que en gran parte ahí influye el modelo que tengas, ¿no? Y la visión que tengas sobre cómo funciona el sufrimiento humano y cuál es la vía para aliviarlo. Es decir, que de alguna manera hacemos una investigación cualitativa, pero no cuantitativa, porque no la cargamos, ¿no?, en esos datos. Vale. Bueno, Marian, dime. Yo lo que diría es, vamos a ver, un poco cogiendo el propio proceso de terapia es un proceso de investigación, porque nosotros siempre tenemos que poder dentro del proceso. Vamos a ver, la diferencia para mí es que cuando estamos en un contexto de investigación aplicada y estamos intentando, ¿no? Somos como mucho más rigurosos en el perfil de los pacientes que van a entrar, los pacientes tienen que ser comparables porque vamos a intentar poder decir algo a partir, ¿no?, de unos determinados datos. Entonces tenemos un filtro de inclusión de los pacientes, del número de sesiones, no puede ser en unos he hecho 34, en el 8 30, este tenía este problema, estos los atendí con sus padres, no sé qué, porque ahí no podremos concluir nada. Pero la parte de la clínica, nosotros tenemos mediciones de proceso, entonces desde el principio es, ¿no?, qué metas nos planteamos como cambio, y eso intentarlo trasladar de una cierta manera protocolizada, ¿no? ¿Qué es lo que entiende el paciente de cambio, qué entendemos nosotros como cambio, e intentar nosotros como mínimo, ¿no?, tener una serie de indicadores del cambio, cómo esos indicadores de cambio están presentes en las distintas fases. Y como bien dice Elizabeth, ¿no?, es solo que el paciente se sienta bien o solo que el paciente se sienta mal no va a ser suficiente, sí que tenemos que poderlo medir, pero tendremos que medir otra serie de cosas. También, ¿no?, dentro de la formación sistémica, en muchas ocasiones planteamos cada cierto tiempo hacer una sesión de reencuadre con el paciente, ¿no? No en esa mirada puntual de cómo se siente en esa sesión solo, sino de dónde venimos, dónde estamos, un reajuste, ¿no?, de los indicadores y las metas. Venías aquí, estos serán tus indicadores, esto, cómo crees que están las cosas ahora, ¿no?, cómo te lo devuelvo yo, el feedback del paciente y también nuestro feedback, porque nosotros muchas veces somos esa mirada, ¿no?, en el largo plazo, ¿no?, pudiéndole devolver. ¿Y cómo crees que está esto? Pues bien, mal. Bueno, al principio no eras capaz de salir de tu casa, no eras capaz de conversar, ¿no? Ahora, ¿no?, en este indicador, ¿no?, que es sentirte unido, que es sentirte escuchado, ¿no? Dependiendo de si estamos en un contexto de terapia más asistencial o en un contexto de investigación, nosotros no hacemos las cosas como decía, ¿no?, porque eso
esa parte, a veces, esa visión de la intervención psicológica es la que me enerva, ¿no? Es que parece que no tenemos un hilo conductor, ¿no? Nosotros tenemos que hacer cosas que parecen conversaciones cálidas dentro de una estructura, ¿no? Nosotros estamos en un rol terapéutico y el rol terapéutico tiene una misión, y dentro de la misión nosotros estamos ayudando o acompañando a la gente por entrar en un mayor bienestar. Tendremos que definir qué es, ¿no? cuál es el problema que presenta el sujeto, al menos con algunos indicadores que nos ayuden a ver el cambio, y esos indicadores trasladarlos en medidas concretas, ¿no? Y eso es el reto. En investigación hay que ser como mucho más sistemático, ¿no? Pero en la parte clínica también es importante tenerlo presente, Claro. porque es solo una sensación, ¿no? Y que es un acompañamiento cálido, pero también es técnico, es decir, y aquí pienso que es la diferencia de cualquier otra relación significativa para la familia o para el paciente o la persona, ¿no? Es decir, tú acompañas cálidamente y sostienes el malestar de una forma amable, ¿no? y sostenida, pero haces eso a la par que haces otras cosas, y esas otras cosas que hay que hacer proviene de lo que es, ¿no?, la ingeniería un poco en psicoterapia, o la parte técnica o los conocimientos técnicos de por qué haces este movimiento y no otro, y que estás intentando modificar, ¿no?, o alterar en ese sistema o en esa persona. Y esa es la diferencia fundamental entre cualquier otro tipo de relación personal y la terapéutica, ¿no? Bueno, bajo mi punto de vista. Vale. También quiero aportar algo, y es que en el 2019, la jornada de Santiago de Compostela, fue esto, ¿no? Factores comunes. Y acabamos todas las horas que estuvimos allí viendo a muchos profesionales concluyendo efectivamente la posibilidad de una metaterapia, como decía Elizabeth. Y luego en la jornada del año pasado online de la Federación, pues también hablamos sobre ello, ¿no? Alberto Rodríguez Morejón, que tiene su libro de manual de psicoterapias, de alguna manera aboga por una capacitación, ¿no? Que nos formemos en una formación que nos permita efectivamente a todos aplicar qué es lo que funciona con la depresión, ¿no? Y no desde el modelo 1, modelo 2 o modelo 3, ¿no? Qué bueno sería que tuviéramos un modelo que es el modelo que funciona, ya está, ¿no? ¿Para qué estar ¿no? Como defendiendo? Pues me gusta porque ha salido hoy en este aperitivo de investigación lo que empezamos a hablar en Santiago Compostela, lo que hablamos el año pasado en la jornada, y la Federación me alegra que tenga este punto de vista de... Vamos a ver, nosotros podemos funcionar los sistémicos, también otros modelos funcionan, pero nos estamos planteando efectivamente esa metaterapia. Yo lo digo por Marian, ¿no?, que pidió que fuera una hora de aperitivo. Los comentarios... ¿Puedo dar el cuarto de hora de este Mediterráneo? Pero, quiero decir, porque si no, ya hacía un rato que me habría ido, ¿no? Y hay que empezar y hay que acabar las cosas con glamour. Pero sí que es verdad que a menos cuarto tengo rituales familiares que no debo de abandonar para conciliar la vida profesional y tener una familia sana. Eso es. Entonces, pues yo por eso quería comentar esta parte, decir que importante, porque así en el chat lo que Elvira, que está aquí, Elvira, ponte la cámara, mujer, decía, gran tema lo de la psicología sanitaria basada en evidencia científica en servicios públicos, y también hablaba, gran tema, la integración de modelos terapéuticos, efectivamente, o sea, gran tema, porque es así, en este aperitivo de investigación, que no creía yo que iban a salir estos temas tan importantes, y desde dónde lo habláis, ¿vale? Desde esa sapiencia, ¿no? Y luego ya Miguel Cuartero, que ha tenido que marcharse, pero sí os felicita, ¿no? Por la profesionalidad vuestra como ponentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente me parece fascinante, y es así como desde la investigación hay mucho que decir. Es importante más... Yo me comprometo, ¿no?, ya que se graba, porque lo tengo escrito, porque después de los aperitivos mi idea es hacer foros, los jueves por la tarde, ya en un contexto más a las 7 de la tarde por ahí, de temas efectivamente que no se hacen congresos de esos temas, por lo menos desde Federación hacemos un congreso de investigación, foro de investigación, foro de economía, tengo algunos temas ahí apuntados, donde yo, si me decís que sí, volveréis a ser invitadas, no solo vosotras, sino otros premiados en la Federación que trabajan en investigación, porque creo que hay que seguir dando la caña
con que el tema de investigación también merece la pena entrar en un Zoom, verlo por un Facebook, ver el vídeo cuando ya está grabado, porque fijaros lo fácil, al menos a mí, que me ha sido seguiros. Bueno, porque en investigación lo que hacemos es trasladar el contexto asistencial a modelos más. La investigación en psicología, ¿no? Como digo yo muchas veces, en psicología aplicada es esto. Entonces, es intentar trasladar los contextos asistenciales de una manera rigurosa para poder seguir probando que no da igual todo, que esto no es psicomagia, que hay que ser sistemáticos también y toda esta parte sin el exceso a veces de rigor, ¿no? De la investigación, pues que entre tener que contemplar todos estos indicadores y ser tan escrupulosos en los grupos de inclusión, ¿no? Para poder aportar datos que tengan sentido, no es un blanco o un negro. Luego una parte de esa estrategia, de esos indicadores, que es esa mirada investigadora, ¿no? Hay que poderla llevar también a los contextos de sesión para darles el feedback a los pacientes, para regularnos nosotros, para poder ir a las sesiones de supervisión cuando estamos atascados en un caso, ¿no? Esta parte de tener una cierta sistemática con indicadores observables, ¿no? Los indicadores observables no significa que tenemos que jugar a ser lo que no somos. Los psicólogos somos lo que somos y podemos, o los terapeutas, ¿no? Los psicoterapeutas somos lo que somos y tenemos que poder todavía poner en valor de una manera diferencial nuestra profesión. No es que para poderlo demostrar tengamos que poner al paciente electrodos, no sé qué, que tenga... Claro, ¿no? Y mientras porque esto es reproducir el modelo biomédico. Claro, y si tuviéramos eso estaría bien ya, pero es que, señores, si tuviéramos eso no sería psicoterapia, sería otra cosa, ¿no? Entonces tenemos entre que las cosas no son de blanco o negro, pero lo contrario de eso no es que todo sea intangible, no hay que parezca que no se puede procesar nada, ¿no? Tenemos que poder poner en valor nuestros indicadores y lo que somos, ¿no? Y ponernos de acuerdo entre nosotros, que a veces es parte de la dificultad. Eso es. Sí. Somos muy inquietos, pero también una profesión complicada, ¿no? Yo a veces digo cuando tengo que mandar artículos a revistas, ¿no? Que los psicólogos somos lo peor con los psicólogos. Sí, bueno, con la parte de la estadística y todo esto. Espero que solo sea un mito y que no sea realidad. A veces, yo siempre digo que a veces en las revistas de medicina entramos por graciosos. Bueno, ¿no? Es ser diferente en un sistema a veces abre puertas, como te decía, ¿no? Y quédate con esta idea, abrir una puerta y un protocolo en una institución como la tuya, quiero decir, es un principio que es un cambio 2. Introduces un nuevo elemento, no estás haciendo lo mismo, estás haciendo el principio de algo muy importante, por problema sistémica, ¿no? Es un cambio 2 y los cambios 2 en los sistemas son los principios de los grandes cambios. Vale, pues unas palabras, Elizabeth, antes de acabar. Yo voy a prepararme aquí mi copa, tenemos todos para brindar. Sí. ¿O hacemos ya el brindis, Eli? Bueno, nada, yo agradecer de nuevo la invitación. Encantada de seguir buscando espacios y encuentros para seguir hablando de nuestra profesión y del futuro y del presente en la psicoterapia. Y nada, que espero poder trasladaros los resultados del estudio tan pronto como podamos y que gracias de nuevo por este espacio y a Marian por su experiencia. Un placer, la verdad, ha sido súper dinámico, entretenido, he pasado un muy buen rato, ¿no? Y siempre es un placer poder compartir y llegar a muchas casas, aunque no tenemos la oportunidad, ¿no? De vernos las caras, pero de sentirnos acompañados a veces, que en la labor de investigación muchas veces nos sentimos muy solos, ¿no? Entonces, gracias a la asociación, gracias Eli, ha sido un gusto, ¿no? Tener esta conversación, ¿no? Igualmente, Marian. Y buen sábado. Elvira, abriros los audios porque se tiene que oír el chin, ¿no? De salud. Oye, ¿qué os parecería como eslogan esto de hacer psicoterapia no es psicomagia? ¿Os representa? Nos representa. Vale, lo pondré. Entonces, bueno, pues brindamos por eso, por la psicoterapia que no es la psicomagia. Arriba, abajo, dentro, vamos allá. Buen fin de semana. Igualmente. Y buen descanso en Semana Santa, que yo creo que merecido para Anna no le hemos visto la cara, pero para las personas para los profesionales que hemos estado aquí.
Un beso Vale. y un abrazo. Hasta Perfecto. luego. Cuidaros. Muchas gracias, muy interesante. Adiós. Gracias. Gracias. Saludos. Adiós, Adiós, adiós. adiós.